Ya me has escuchado hablar de este tema. Pero en este video será distinto. El mundo de los videojuegos es tan grande y vasto que básicamente hay de todo, habiendo un mundo de posibilidades para escoger los títulos de tu preferencia. Sin embargo, el tema de este video es distinto al anterior, ya que hablaré de esos casos de videojuegos que dieron lugar a cosas aterradoras. Secretos inquietantes y perturbadores que los hace chocantes y atemorizantes, ya sea referencias easter eggs, temas, o simplemente cosas que envejecieron terriblemente mal. Estos son 4 casos de sucesos, incidentes y cosas más aterradores relacionados a videojuegos. Castle Cat es un juego de plataformas horizontal hecho en Adobe Flash, el cual se trata de que controlamos a un gato con cabeza de castillo, el cual debe abrirse paso en unos niveles con enemigos y jefes con algo de dificultad. Tuvo en total 5 juegos en su haber, pero en este video hablaremos de Castle Cat 3 y 4. El tema que hablaremos hoy en estos 2 juegos es sobre sus pantallas de Game Over. En Castle Cat 3 sí perdemos toda nuestra vida en el juego. Nos muestra esto como pantalla de Game Over. Como pueden ver, podemos ver una imagen real de una caja en una bolsa negra con una cinta de papel que dice "Rato muerto". Esta imagen destaca porque es una imagen real. Sin embargo, esta pantalla no es tan impactante a diferencia de la de Castle Cat 4, la cual muestra esto. En esta pantalla de Game Over podemos ver otra imagen real, pero esta vez es del cadáver de un gato atropellado sostenido por una persona. La verdad resulta impactante, siendo un juego que algunos jugaron en su infancia. Hasta el día de hoy no se sabe del por qué pusieron estas pantallas de Game Over y de dónde salió. Por lo tanto es un misterio. Número 4. Manhunt es un juego que, junto a su secuela Manhunt 2, estuvo rodeado de polémicas debido a lo violento y gráfico que eran estos juegos. Esta franquicia fue creada por Rockstar Games en el año 2003, que fue cuando dieron a luz al primer juego, el cual salió para la PlayStation 2, Xbox y PC. Estos 2 juegos son títulos los que a la verdad recomiendo si te gustan los juegos de este estilo. El primer juego, se trata de que controlamos a un asesino buscado desde los años 90 llamado James Earl Cash, el cual es sentenciado a pena de muerte por inyección letal. Raramente después de haber recibido el líquido, Cash despierta en un edificio abandonado. El asesino es despertado por un director de una empresa ilegal de vídeos snuff de asesinatos reales y violencia, tortura, etc. El director le cuenta que quiere hacerlo el protagonista de su siguiente película a cambio de su libertad. Y para ello deberá acabar con varias pandillas de psicópatas, depravados y asesinos seriales regadas por la ciudad, que el director contrató para acabar con Cash, y tenemos que acabar con ellas de las maneras más despiadadas para hacer la película. Mientras tanto, Manhunt 2 se trata de que controlamos a Daniel Lamb, un tipo que sufre de una incontrolable amnesia. Danny era un científico bajo órdenes del Dr. Pittman y de su proyecto. A pesar de las protestas de su esposa, decide presentarse voluntario en los experimentos del Pittman Project, cuyo objetivo es el trasplante de personalidades en cuerpos ajenos a ellas. El objetivo de Danny es recuperar su memoria y descubrir qué le ocurrió en el pasado. Daniel despierta en un manicomio de la ciudad de Cottonmouth, con el cuerpo inconsciente de un médico a sus pies y una jeringuilla en la mano. Con la puerta de su celda abierta, Daniel ve la oportunidad de huir de allí. Si ya de por sí la trama de los 2 títulos es todo menos amigable. Aquí te doy unos datos del juego. Obviamente algunos de los personajes deben estar basados en algunos asesinos seriales de la vida real. James Earl Cash está inspirado en James Earl Ray, asesino de Martin Luther King, quien fue un ministro y activista bautista estadounidense que fue el encargado de emprender una lucha pacífica para conseguir la igualdad de derechos civiles de los afroamericanos. Leonel Starkweather, el director de la empresa de vídeos Snuff, está basado en Charles Raymond Starkweather, quien fue un asesino adolescente que dejó un rastro de 11 muertos en el trayecto entre Nebraska y Wyoming, junto a su novia de 14 años, Caril Ann Fugate. Lo cierto es que el único parecido entre estos dos está en el apellido.
The White Rabbit, o El Conejo Blanco podría estar basado en la leyenda del Bunnyman, un mito de Estados Unidos el cual está basado en dos incidentes que ocurrieron en el año 1970, donde personas afirmaron haber visto a un individuo disfrazado de conejo con un hacha intentando atacarlos en un puente en la oscuridad del camino, en un lugar que hoy en día es conocido como el Puente Bunnyman. El militar Ramírez está basado en Richard Ramírez, un asesino serial muy peligroso de origen mexicano, que fue el terror de Los Ángeles en los 80. Fue conocido también como The Night Stalker o el acechador nocturno. Además del parecido y los rasgos latinos de ambos, también tienen experiencia militar, además de que existe una película sobre la investigación de Richard Ramírez llamada Manhunt. Daniel Lamb puede ser una referencia al misterioso asesino del Zodíaco, un criminal anónimo, que acabó con 13 víctimas en los 60, dejando pistas y cartas que demostraban el increíble intelecto y perfección de sus crímenes. Además de que Daniel tiene un parecido con los bocetos criminales del asesino anónimo. Y los smileys podrían estar basados en el asesino serial Kate, un Ted Jesperson, el cual era un tipo al cual no te gustaría enfrentar ya que según sus asesinatos tenía una fuerza descomunal además de monstruosa, incluso mide 2 metros con 2 centímetros. Este tipo era apodado el asesino de la carita feliz debido a que en cada carta o nota que escribía le dibujaba una costumbre que tiene hasta el día de hoy. Y Mr. Nasty, un personaje en el cual nunca apareció físicamente en el juego, pero que conocemos con datos de la historia del mismo, siendo el financiero de la empresa de vídeos Snuff, podría estar basado en un criminal londinense de nombre Tom Llorando, conocidos por haber regalado cintas VHS a los niños, engañándolos diciéndoles que eran películas infantiles, cuando eran en realidad unos documentales sobre la muerte con vídeos reales, y los medios lo bautizaron con el nombre de Mr. Nasty. Y ya como último punto, se le culpó al primer Manhunt en febrero del 2004, por la muerte de un adolescente en Inglaterra de 14 años llamado Stephen Parkira, ya que los padres afirmaron que su asesino, otro adolescente de 17 años llamado Warren LeBlanc, se había obsesionado tanto con el juego, que intentó copiar las brutales ejecuciones del título, ya que la víctima había recibido un golpe brutal muy fuerte con un martillo, que sufrió cortes profundos en la cabeza y el cuello. La víctima tenía el cráneo fracturado en varias partes y múltiples apuñaladas ocasionadas por un cuchillo de cocina en varias zonas del cuerpo. Este lo había hundido de una manera tal que le ocasionó daños severos entre el pulmón y el hígado. El adolescente sufrió por lo menos 50 heridas, básicamente lo había convertido en gelatina. Se dice que en el tribunal a la hora de presentar el caso, varias personas decidieron abandonar la sala por la horrible evidencia. En su tiempo este caso salió hasta en los periódicos, donde salía en primer plano y donde se le acusaba principalmente al juego. La familia del joven, en vez de ir y levantar cargos en contra del adolescente que atentó contra la vida de su hijo, decidieron demandar a Sony y a Rockstar por 50 millones de libras, pero más tarde se mostró la evidencia, y el mismo asesino contó que la única razón por la que acabó con Stefan era porque quería robarle para pagar una deuda de 5 libras, incluso al revisar los juegos del asesino, no consiguieron el título de Manhunt por ningún lado, de hecho, el que tenía el juego era la víctima, lo más probable es que al ser amigos, le haya prestado el videojuego al agresor, sin embargo no había suficiente evidencia para culpar al título, las investigaciones policiales no consiguieron ninguna conexión ni vínculo con el juego, y por ello la demanda fue abandonada. ¿Tú qué piensas? ¿Fue culpa del juego, o del adolescente? Es tu opinión la que cuenta. Número 3. Tibia es un juego de rol multijugador en línea, MMORPG, lanzado en 1997, desarrollado y publicado por Zipsoft. Es uno de los MMORPG más antiguos y de mayor duración, alcanzando su máxima popularidad en 2007. Lo que te hablaré aquí de este juego, es sobre un horrible caso en Brasil, al cual se le vincula. El caso de Daniel Petrick y Gabriel Kuhn. Daniel Petrick era un chico de 16 años el cual era violento, problemático y muy fácil de provocar. El niño ya había tenido varios conflictos y problemas con sus padres, de hecho incluso tuvo varias citas con el psicólogos y psiquiatras y otros especialistas, pero nada daba resultado, y se aislaba en los videojuegos y en la tele. Y por otro lado Gabriel Kuhn, el cual era un joven de 12 años el cual era alguien tranquilo, manso, simpático y muy buen estudiante.
A pesar del disgusto de sus padres, Daniel y Gabriel eran muy amigos, a ellos les encantaba jugar un famoso juego online del momento, el cual era Tibia, al cual ambos le dedicaban muchas horas. Un día mientras jugaban, Gabriel Kun le pidió a Daniel Petri 20.000 monedas del juego, diciéndole que después se las regresaría con intereses. Daniel lo pensó un momento, ya que era todo lo que tenía en el juego, pero al final accedió a prestárselo. El 23 de julio del 2007 Daniel Petri le cobraría las 20.000 monedas con los intereses, sin embargo Gabriel no tenía el dinero. Completamente molesto Daniel se dirigió a la casa de Gabriel y le tocó la puerta, Gabriel inocentemente, le abrió sin pensar, en ese preciso momento, Daniel lo golpea en el rostro tumbándolo al piso, y después de varios golpes y tirones, Daniel lo arrastraría a un cuarto, donde le seguiría pegando y además abusaría de él. Tras gritos, súplicas, y gemidos de dolor, Gabriel lo amenazaría de denunciarlo, y después de esto, la furia de Petri aumentaría todavía más. Daniel agarraría un cable y empezaría a estrangularlo cortándole el oxígeno y bloqueando el flujo sanguíneo hacia el cerebro hasta que lo dejaría inconsciente. Lastimosamente no acabaría ahí, ya que al parecer en un acto de locura depravada y muy agresiva. Daniel se fue al garaje, agarró una sierra y comenzó a cortar las piernas de Gabriel mientras este seguía inconsciente. La autopsia reveló que Gabriel mientras le cortaban las piernas, se despertó. Daniel murió desangrado. Uno no se puede imaginar el dolor que sintió el niño tras ese calvario. El cadáver de Gabriel sería encontrado justo a la puerta de su casa por su hermano. La policía solo tuvo que ver las conversaciones que tuvieron estos dos chicos. Daniel Petri sería detenido por la policía. En el juicio Petri dijo que los videojuegos lo volvieron loco, y después del juicio solo le dieron a este espécimen 3 años de cárcel. Al entrevistarlo Daniel Petri dijo lo siguiente: Gabriel hizo trampa y merecía que pagara por todos sus actos. Gabriel decía que existe el cielo y el infierno, y en el infierno está él, allá lo veré y volveré a vengarme. ¿Tú qué piensas? Yo sinceramente no creo en eso de que los juegos te hacen violento, pero ¿qué opinas tú? Dímelo en los comentarios. Número 2. Después de todo lo visto, ¿qué estaría en el primer lugar? Estoy seguro de que algunos de ustedes que están viendo este video, habrán jugado un mítico juego de carreras llamado Need for Speed Underground en su infancia, al igual que yo. Ya sea en un Xbox, Play 2 o PC, este juego fue la infancia de muchos. Pero en este video vinimos a hablar de un vehículo en particular, uno que envejeció terriblemente mal. Los que jugaron el juego, saben que al jugar el modo Underground a medida de que lo ibas pasando, ibas desbloqueando vehículos nuevos y algunos fueron hechos en colaboración con bandas, raperos, marcas y otros artistas, los cuales son vehículos trofeo, como el Nissan 350Z de Rob Zombie, Mitsubishi Motors Eclipse del rapero Pete y Pablo y otros ejemplos. Pero hoy vamos a hablar del Nissan Skyline GT-R de la banda, de los Prophets. Seguro tú conoces a esta banda únicamente por este juego y por este soundtrack. Este tema es el favorito de muchos, incluyéndome a mí, pero se preguntarán qué fue lo que envejeció terriblemente mal. He aquí. Ian David Carsley Watkins, mejor conocido como Ian Watkins, era un cantante, compositor y líder de esta banda de The Lost Prophets. Este cantante también fue conocido por usar su fama y su posición de poder, tácticas de manipulación para cometer sus horribles, perversas y terroríficas fechorías hacia infantes. No se sabe con exactitud cuándo fue que inició sus actividades criminales, pero uno de sus primeros registros se remonta en el año 2006. Una mujer de 30 años de nombre Joanne Mhatzelix se puso en contacto con Watkins en la página web MySpace, con la fe de conseguir un boleto para su próximo concierto. Fueron formando una relación por chat, en los que Ian describía sus perversas fantasías. En un momento dado, le dijo que esperaba embarazarla para hacérselo a su bebé. Ella también relata que en una ocasión, le mandó una foto de una infante de 5 años posando con unas sustancias. Esta foto fue tomada por él mismo. Esto, junto a la confesión de que Ian se estaba aprovechando de una menor de 2 años, la hizo terminar la relación y hacer una denuncia, pero la investigación nunca se llevó a cabo.
Después de esto Joanne se alejó de Watkins, pero al final después se reunió con él en el año 2010. En ese tiempo le había mostrado un vídeo, donde se podía ver a una niña llorando y gritando, y otro vídeo donde una joven estaba siendo ultrajada de una manera atroz. Joanne rompió en llanto al ver los horrorosos vídeos mientras Ian se reía. En esa misma ocasión también le confesó que otra fanática suya le estaba dejando aprovecharse de su bebé. Esto ocasionó que Joanne volviera a acudir a la policía, denunciando los hechos. También llevó a la mujer que Watkins estaba manipulando como testigo, pero aún así las autoridades la tacharon de loca, y nuevamente no investigaron nada. Producto de todo esto Joanne tuvo un colapso mental, que hizo que quisiera acabar con su propia vida. Pero al final tomó la decisión de alejar y distanciarse del caso. A finales del 2011, Ian conoció a una joven de 19 años, la cual su identidad se ocultó al público. Ella tenía un bebé de 10 meses el cual terminó por entregárselo a Watkins mientras se veían en un hotel. Ambos grabaron un vídeo, en el que ellos se divertían causándole un calvario al bebé. Los dos compartían mensajes para poder grabar más de este contenido. Incluso había una foto de la madre haciéndole algo horrendo a su hijo. Este mismo patrón se repitió con otra mujer, con la cual ambos planearon hacerla dependiente a las sustancias para poder sacarle dinero. Por fin, Ian Watkins fue arrestado por primera vez en junio de 2010, por cargos de uso de sustancias ilícitas y otro cargo de fotografía explícita de un menor. Finalmente sería arrestado por tercera vez el 17 de noviembre del 2012. Con eso tomaron en cuenta las acusaciones que ya tenía desde el 2006 y el 2011. También revisaron la computadora del cantante, la cual estaba protegida por una contraseña la cual era repugnante. Entre el material que tenía Ian, encontraron el material más repulsivo y grotesco relacionado a infantes de entre 2 y 14 años de edad. Más de 90 fotografías y hasta algunas incluían animales. Al final, la primera mujer fue condenada a 14 años de prisión, la segunda a 17 años. Mientras que la condena de Ian Watkins llegaría hasta diciembre del 2013, donde sería condenado a 29 años de prisión y 6 años de libertad supervisada. Incluso en prisión seguía causando estragos y miseria desde su celda. El 9 de octubre de 2017, Ian sería acusado de manipular y persuadir a una madre soltera de 21 años desde la cárcel, usando una serie de cartas. Ella era fan de él desde los 16 años, ella lo visitó en prisión después de que éste le enviara una carta en 2016, en la que decía que la amaba. También se decía que Watkins bromeaba sobre su hijo de 2 años, diciendo que la observaba teniendo relaciones. Después el niño fue puesto bajo tutela por los servicios sociales, al ser alertados de que la mujer había contactado con el cantante. En agosto del 2023 fue atacado por otros reclusos con un objeto punzocortante, debido a un ajuste de cuentas por sustancias. Pero estas lesiones no pusieron en riesgo su vida. Es increíble lo incompetentes que fueron las autoridades en este caso. Tanto, que el tipo se había salido con la suya. Sin embargo, el 11 de octubre de 2025, Watkins murió en la prisión de alta seguridad Prison Wakefield tras ser apuñalado por otro recluso. La policía de West Yorkshire abrió una investigación por homicidio. Ahora dime, ¿volverías a ver este vehículo con los mismos ojos? Número 1.